Muy bien, vamos a iniciar en esta clase la tercera unidad. La tercera unidad, ¿verdad? Habla precisamente de lo que son los rectificadores. En esta tercera unidad vamos a analizar dos tipos de rectificadores. Bueno, están clasificados de esta manera. De cierta forma vamos a analizar varios, son como 6. Pero la clasificación general que se tiene al respecto es de que hay unos que son no controlados y otros que son controlados. Bueno, no sé si recuerden en la primera unidad, la segunda diapositiva que les mostré, hablaba de las diferentes formas de conversión de energía que se pueden hacer con la electrónica de potencia. Y la primera de ellas es precisamente la conversión de corriente alterna a corriente continua. Los sistemas que hacen ese tipo de conversión se llaman rectificadores, es lo que vamos a ver a continuación, y pueden ser controlados y no controlados. Los no controlados son aquellos que utilizan diodos y se le llama no controlados porque el voltaje que tenemos a la salida es un voltaje fijo, constante, que no se puede controlar. Sin embargo, cuando queremos un voltaje a la salida que sea variable, entonces tenemos que recurrir a los convertidores controlados. A diferencia de los anteriores, estos son implementados a partir de SCRs o de tiristores, ¿verdad? Y como ya sabemos, ¿verdad? A un tiristor se le puede controlar el momento en el cual puede ser disparado, dependiendo, ¿verdad?, del momento en que se genere el pulso a la compuerta. Acuérdense que una medida de esto es precisamente el ángulo de disparo o ángulo de retardo. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esto, cómo se clasifica, cuál es la definición de este tipo de equipos y sus posibles aplicaciones. Bueno, entonces, a manera aquí de un mapa mental, ¿verdad? Tenemos precisamente los rectificadores CACC. Primeramente vamos a ver de qué se trata. La definición dice, es un sistema cuya función es convertir la corriente alterna en corriente continua. Hay muchas aplicaciones donde se requiere este tipo de corriente. Bueno, las formas, ¿verdad?, como lo podemos clasificar, pues obedece al número de fases. Hay rectificadores que pueden ser monofásicos, trifásicos o bien polifásicos, sobre todo ya para aplicaciones especiales hablamos de convertidores de 6, de 12 fases. También podemos clasificar a este tipo de rectificadores dependiendo, ¿verdad?, de la forma como llevan a cabo la rectificación, si aprovechan nada más la mitad del ciclo o toda la onda. Entonces puede haber rectificadores de media onda, que son los más sencillos, ¿verdad?, y los de onda completa. También otra clasificación es en base a lo que inicialmente les dije, ¿verdad?, que puede haber rectificadores controlados y no controlados. Los no controlados, los que son implementados con diodos, pues este tipo de rectificadores, como decíamos hace un momento, va a entregar un voltaje a la salida que va a ser fijo, va a ser constante, no se puede variar. Sin embargo, los rectificadores controlados, tenemos la posibilidad que dependiendo de la magnitud del ángulo de disparo que se le aplica a la compuerta del SCR, vamos a tener un voltaje a la salida de una mayor magnitud o menor magnitud. Nosotros ya vimos en la unidad 2 que el voltaje en la salida se comporta de manera inversa al ángulo de disparo. Entre más pequeño es el ángulo de disparo, mayor es el voltaje a la salida. Entre más grande y se acerca a 180 el ángulo de disparo, el voltaje de salida es cada vez menor. Bueno, vamos a ver ahora algunas posibles aplicaciones. Algunas de ellas las tenemos aquí en nuestro entorno. Como van a ver, las aplicaciones que se tienen con los convertidores pues son sobre todo el control de motores de CC, ¿verdad?, de corriente continua. No sé si recuerden, ustedes llevaron ingeniería de control, pero antes de esto también quisiera recordarles
en la primera unidad, cuando vimos, ¿verdad? Los dispositivos que había sustituido la electrónica de potencia, habíamos hecho mención de que anteriormente, para controlar la velocidad de un motor de corriente continua, ya hablando de 3 HP o más, ¿verdad? En adelante, se tenía que recurrir a un sistema que se llama Ward-Leonard, que consiste, ¿verdad?, en que se tiene que tener aparte un generador de CD para alimentar al devanado de armadura del motor que vamos a controlar la velocidad, y aparte se requiere otro motor de corriente alterna para mover el generador. Bueno, esto con la electrónica de potencia pues ya cambió, ya no es necesario todo eso, porque con los rectificadores controlados nosotros podemos hacer lo siguiente. Les mencionaba hace ratito, ¿verdad?, que los que ya llevaron control, ingeniería de control, ahí vimos un método para controlar la velocidad de los motores de CC, que se le llama controlado por inducido, donde el devanado de campo se mantiene fijo y el devanado de armadura se le aplica un voltaje variable, y de esa manera se controla la velocidad. Entonces aquí podríamos aplicar los dos: un rectificador no controlado para alimentar el campo y otro controlado para alimentar al devanado de armadura. Es lo que se hace. Bueno, rectificadores, ¿verdad?, para control de motores, pues hay muchos, muy grandes, de motores de 50, de 100 HP o más. Bueno, también tenemos las fuentes conmutadas, también tenemos la fundición por arco. Esto, ¿verdad?, se utiliza sobre todo para el procesamiento, para obtener el aluminio, ¿verdad?, a partir de un mineral que se llama sanabrio. Hay que fundirlo, y la fundición se hace mediante un arco eléctrico, así como se utiliza, ¿verdad?, lo que emplea la soldadura por arco eléctrico, que genera precisamente un arco a partir de una corriente. Entonces ahí también se utilizan, sobre todo, ¿verdad?, las máquinas de soldar pueden ser, las que utilizan este transformador pueden ser DCD, porque son más eficientes, y ahí es donde se tiene precisamente rectificadores, en la mayoría de los casos no controlados, ¿sí? Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta. Esta es la forma como están clasificados, las posibles aplicaciones y cuál es la función de este tipo de sistemas, de los rectificadores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. No, ingeniero. No, no sé. Ok. Bueno, vamos entonces a ver el primer rectificador. Decíamos, vamos a ver en primer lugar, en primera instancia, los rectificadores no controlados, aquellos que utilizan diodos, y posteriormente pasamos a los rectificadores controlados. Bueno, el primero que vamos a ver es un rectificador monofásico, porque el puente, ¿verdad?, se alimenta a partir de una sola fase de un transformador. Aquí tenemos un transformador que tiene un devanado primario y un devanado secundario. Aquí, ¿verdad?, el transformador nos dicen, puede ser que sea elevador o reductor. Esto se emplea mucho para las fuentes de voltaje, ¿verdad? Las fuentes de voltaje convencionales que se tenían o se tienen todavía, pues parten de esto, de un transformador, y ese transformador reduce el voltaje a 12 volts, o puede ser que haya un voltaje variable, pasa a través de un puente de diodos y ya tenemos a la salida un voltaje variable. Entonces, este rectificador que tenemos se conoce como rectificador monofásico no controlado tipo puente. ¿Por qué tipo puente? Porque la configuración que tienen los diodos forman una especie de puente para la corriente. La configuración, ¿verdad?, que tienen los diodos es la siguiente. Este es el diodo D1, D3, D4 y D2. En este orden están numerados porque nos vamos a dar cuenta que estos diodos conducen siguiendo un patrón de conmutación. Van a seguir
van a conducir por pares. Bueno, entonces aquí el secundario del transformador, ¿verdad? Es el voltaje que va a entrar al puente. Le llamamos BS, voltaje de suministro, voltaje del secundario. Y dice que es una señal de tipo senoidal con una amplitud de pico igual a Bm. Acá tenemos la forma de onda del voltaje de entrada. Tiene una magnitud pico de Bm y acá tiene una magnitud pico de menos Bm, ¿verdad? Acá, ¿verdad? El periodo que tiene de manera angular son 2pi radianes, pero en tiempo, acuérdense que nosotros manejamos una frecuencia de 60 Hz, de tal manera que el periodo es el recíproco de la frecuencia, es decir, 1 sobre 60, y nos da un tiempo de aquí hasta acá de 16.666 milisegundos. Bueno, entonces esta forma de onda tiene el voltaje sinusoidal tiene la entrada de que tiene una polaridad que se va invirtiendo, se va alternando. En un momento es positiva, luego es negativa, luego es positiva, y así se va de manera alternada. Por eso se le llama corriente alterna. Bueno, entonces con esta disposición de los diodos nosotros vamos a ver qué pasa, qué voltaje vamos a tener acá a la salida. También hay algo importante que debemos de mencionar antes de continuar. Nosotros en esta unidad vamos a utilizar literales en minúsculas para describir a los parámetros eléctricos que tienen valores instantáneos. ¿Cuáles son esos parámetros eléctricos que tienen valores instantáneos? ¿O qué es un valor instantáneo? Aquel que depende de quién, del tiempo. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Que tenemos aquí como BS. BS dice que es igual a Bm por el seno de omega t. Entonces, dependiendo del tiempo que vaya transcurriendo, posiblemente el valor esté por aquí, por acá, por acá. No tiene un valor fijo, sino que varía en función o a medida de que transcurre el tiempo. Por eso se le llama valor instantáneo. Acá también tenemos esto que es BO, que es un valor instantáneo, que es lo que vamos a obtener a la salida. Más adelantito vamos a ver cómo se obtiene esto. Sin embargo, hay otros valores que se van, otros parámetros eléctricos que se van a escribir con literales en mayúsculas. Tal es el caso de Bm. Bm es un valor fijo que me indica la amplitud máxima o la amplitud de pico del voltaje de entrada. Nosotros sabemos que el voltaje que mide un voltímetro, ¿verdad? Cuando estamos midiendo CA, es un voltaje eficaz o un voltaje RMS. Y nosotros sabemos, lo hemos medido, que generalmente nos da un valor de 127, pero esto, lo que hay de aquí a acá, no es ese valor. Ese valor de aquí que tenemos aquí es el producto de raíz de 2 por BS, por 127. Si ustedes multiplican raíz de 2 por 127, les va a dar precisamente 179.6, que es el valor de pico. Entonces, el voltaje aquí en el secundario de transformador lo vamos a poder representar ya sea con el voltaje pico o bien con el voltaje RMS. Raíz de 2 por 127 por el seno de omega t. Omega, recuerden que es la frecuencia angular. Recuerden que omega es igual a 2 por pi por f, o sea, 2 por pi por 60 da 377.6 radianes sobre segundo. Bueno, vamos a ver entonces cómo trabaja este circuito, este rectificador. Los rectificadores, ¿verdad?, se analizan en base a la polaridad del voltaje de entrada y vamos a ir analizando qué pasa para el primer semiciclo, lo que se presenta de 0 a pi. A esto se le llama semiciclo positivo. Aquí pueden ver que la polaridad es positiva. Sin embargo, de pi a 2pi tenemos el semiciclo negativo, donde la polaridad es negativa. Entonces, vamos a analizar el primer semiciclo, donde el voltaje de entrada es positivo, y tendríamos el circuito que se muestra a continuación. Ahí tenemos, ¿verdad? Ya le puse la polaridad más, menos, ese voltaje se transfiere acá. Aquí tengo la polaridad más y aquí tengo la polaridad menos. Ok, bueno, ahora díganme qué diodos van a conducir. Hay que recordar lo que vieron ustedes ahí en electrónica analógica, ¿verdad? Ustedes vieron que para que un diodo conduzca debemos aplicarle un voltaje positivo con respecto al ánodo, por el ánodo, y negativo con respecto al cátodo, al menos, ¿verdad?, de un valor de 0.7 es lo que se requiere para que
pueda conducir corriente a través de este diodo. Entonces, decimos que un diodo está polarizado directamente y está en condiciones de conducir cuando le llega un voltaje positivo. ¿Por dónde? Por el ánodo, por acá. O bien, ¿verdad? También podemos establecer lo siguiente: un diodo, ¿verdad?, va a poder conducir cuando le llegue un voltaje negativo por el cátodo. ¿Ok? Bueno, ya una vez descrito lo anterior, vamos a ver qué pasa con los diodos para el semiciclo positivo. Fíjense bien, ahorita vamos a ver qué pasa. Ya dijimos que vamos a analizar cómo se comporta el circuito para el semiciclo positivo, y acá lo tenemos. Ahí está, la polaridad le pusimos acá, más menos, esa es la misma polaridad que tenemos aquí y acá. Entonces dígame qué diodos están polarizados directamente o están en condiciones de conducir. D1 y D2. Exacto, de 1 le está llegando un voltaje positivo por el ánodo y de 2 un voltaje negativo por el cátodo. Entonces la corriente va a fluir así, va a pasar a través de D1, llega a este punto, no puede regresar porque este quedaría inversamente polarizado, no le queda más remedio a la corriente que irse por la carga, y cuando llegue aquí va a retornar a través de D2 para cerrar el circuito, ¿verdad?, con la fuente. Es decir, el flujo de la corriente seguiría este camino que podemos ir viendo ahí en las flechitas hasta llegar a la fuente. Sale por el lado positivo, ¿verdad? Pasa a través de D1, a través de la carga, retorna por D2 hasta el polo negativo de la fuente. Bueno, esto entonces es lo que pasa para este semiciclo positivo, es decir, los diodos empiezan a conducir a partir de que el voltaje es de 0.7. Bueno, aquí en electrónica de potencia, como ya sabemos, los voltajes que se van a manejar son grandes. Entonces, suponiendo, ¿verdad?, que fuera un rectificador monofásico y el voltaje de pico fuera 179.6, 0.7 ni se apreciaría, es decir, se despreciaría, diríamos que empezaría a conducir desde aquí prácticamente, o sea, dejaría pasar todo el semiciclo positivo de la onda. ¿Quién lo está dejando pasar? D1 y D2. No sé si hay alguna pregunta ahorita con esto que acabamos de analizar para el semiciclo positivo. No, pero ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa para el semiciclo negativo. Para el semiciclo negativo, ¿verdad?, aquí se está repitiendo, la polaridad se invierte. Ahora tenemos menos acá arriba y más acá abajo. Entonces ahora acuérdense que la corriente siempre por convención sale del lado positivo, va hacia la carga y retorna por el lado negativo. Ahora díganme qué diodos están en condiciones de conducir cuando la polaridad se invirtió. D3 y D4. D3 y D4, ¿verdad? A D3 le llega el positivo por el ánodo y a D4 a través del cátodo la polaridad negativa. Entonces la corriente va a seguir esto, se va por D3, llega a la resistencia de carga, pasa y retorna a través de D4. Ahí va, ¿verdad? Ahí va la corriente, sigue y llega aquí y cierra el circuito. Entonces, igual aquí nada más, una vez que el voltaje alcanza el punto 7, en ese momento empieza, ¿verdad?, a haber circulación de corriente y se hace presente el voltaje en la carga. De tal manera, ¿verdad?, que nos damos cuenta entonces que va a dejar pasar también el otro semiciclo del voltaje de entrada. Pero hay un detalle que se me estaba pasando. Aquí pongan atención con esto. Vamos a suponer que en este circuito quitamos el puente de diodos. Lo quitamos. Y vamos a analizar qué pasa cuando el voltaje para el semiciclo positivo, que aquí es más y aquí es menos. Vamos a suponer que aquí directamente tenemos conectada la carga. Entonces la corriente, acuérdense que fluye de más a menos. La corriente fluiría por acá, llegaría a la carga y retornaría por acá. Estamos considerando que no están los diodos. Ahora para el semiciclo negativo, ¿qué pasa? La polaridad cambia, menos y más.
Ahora la corriente vendría por acá e iría por la parte de abajo de la carga y saldría por la parte de arriba y retornaría a la fuente. ¿Por qué? Porque la corriente sin el puente de diodo se va a comportar de manera alterna. Le va a llegar a la carga por un lado en un momento, en el semiciclo positivo, y por el otro lado, por el semiciclo negativo. Pero, ¿qué pasó acá cuando nosotros vimos que se rectificó el primer semiciclo? Fíjense bien, la corriente por dónde le llegó, por el lado de arriba. Y ahora, ¿qué pasa para el semiciclo negativo? Vean por dónde fluye la corriente. La corriente le está llegando a la carga por el mismo extremo. Eso quiere decir entonces que a la carga le va a llegar una corriente con la misma polaridad. Por esa razón acá, ¿verdad? El voltaje en la carga que tenemos acá se dibuja de manera positiva, igual que esta, con la misma polaridad. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. No, ¿No? no. No, ingeniero, ninguna. Bueno, pero hay un detalle que todavía falta analizar. Bueno, aquí se va alternando. Pueden ver que los diodos van conduciendo por pares. Para el semiciclo positivo ya vimos que condujo primero D1 y D2. Y para el semiciclo negativo conduce ahora D3 y D4. Cuando se repita nuevamente el semiciclo positivo, otra vez D1 y D2. Y así se van, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto que vemos en la parte de abajo? En esta parte hay una gráfica que dice BD y tenemos aquí menos BM. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere al voltaje en cada uno de los diodos que tienen polarización inversa, porque es algo que no hemos analizado. Lo vamos a analizar aquí en la pizarra porque me es más fácil aquí dibujar, ¿verdad? Con esto, fíjense bien, voy a dibujar esto, nuevamente el puente de diodos. Aquí tenemos un diodo, aquí tenemos el otro diodo D3, en serie, ¿verdad? Está D1 y D4, acá lo tenemos, y acá en serie está el diodo D2. Acá abajo está la terminal negativa y en la parte de arriba está la terminal positiva que le llega a la fuente, a la resistencia de carga, perdón. Acá tenemos el voltaje más menos acá. Bueno, ahora, este es el secundario que viene del transformador, ¿verdad? Una fase llega aquí y el neutro llega acá. Entonces, decíamos, este es el diodo D1. Este es el diodo D2, el 3 y finalmente el diodo 4. Cuando nosotros, ¿verdad?, decíamos que para el semiciclo positivo la polaridad era más, menos, ¿qué pasaba? Pues esta misma polaridad se transfiere aquí, ¿verdad? Más y menos. ¿Qué diodos están en condiciones de conducir? Ya vimos que en este caso conduce el diodo D1 y también conduce el diodo D2. Y estos diodos, ¿verdad? En electrónica de potencia, recuerden que los dispositivos se van a comportar, hemos dicho, como que, como interruptores. Es decir, D1 se va a comportar como un interruptor cerrado. ¿Ok? Porque es el que está conduciendo. Sin embargo, el que está en serie con él, que es D4, se va a comportar como un interruptor abierto. ¿Ok? Acá tenemos esto de acá, ¿verdad? Acá tenemos D3 que no conduce ahorita, entonces lo colocamos como un interruptor abierto. Y acá tenemos finalmente D2 que lo vamos a conectar, a dibujar como un interruptor cerrado. ¿Ok? Entonces así está esto. Tenemos D2, tenemos D1, D3 y finalmente D4. Acuérdense que la polaridad del circuito está así. Acá le llega, ahorita le está llegando el más y acá le está llegando el menos. ¿Ok? Más aquí y menos acá.
Ya sabemos que a D1 le está llegando más por quién, por el ánodo. Y vamos a analizar qué pasa con D3. A D3 ¿qué le llega? Le llega un voltaje inverso, o sea, le llega, fíjense bien, le está llegando el negativo por donde, por el ánodo. Ahora, si este diodo D1 se comporta como un interruptor, este voltaje positivo es el mismo que va a haber acá, ¿no? Entonces, ¿qué voltaje le está llegando al diodo 3? Pues le está llegando el mismo voltaje de la fuente, pero aplicado de manera inversa, porque está polarizado inversamente. Por esa razón, ustedes aquí en la gráfica, ¿verdad? Aquí en la gráfica ven que cuando conduce el diodo D1 y D2, el diodo D3 y D4 tienen un voltaje inverso que se está aplicando entre sus terminales. Esto hay que cuidarlo sobre todo cuando ya estamos trabajando con rectificadores trifásicos, porque el voltaje en estado de bloqueo a veces es un voltaje de línea y hay que tener cuidado que no vaya a rebasar el voltaje de pico inverso que puede soportar cada uno de los diodos. Para el caso de D4, ¿verdad? Pues sería exactamente lo mismo. Si nosotros analizamos el diodo D4 acá, pues pasa lo mismo. Fíjense bien. Al diodo 4 le está llegando un voltaje positivo, ¿por dónde? Por el cátodo, ¿verdad? Y por el ánodo, ¿qué le llega? Pues esto cuando se cierra, hagan de cuenta que es como un cable, es un interruptor. Esta polaridad negativa es la misma que va a haber aquí y la misma que va a haber aquí. Igual que el diodo D3, D4 tiene un voltaje inversamente aplicado entre ánodo y cátodo, es decir, un voltaje negativo. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. Profe, cuando ¿Mande? cuando es así, yo de hecho ya me lo había preguntado, esos diodos no consumen carga, no hay una pérdida en eso. A ver, casi no te escucho. Perdón, yo ya me había preguntado eso, que el voltaje inverso que le llega, no hay una pérdida o una carga, o sea, una pérdida de carga en esos diodos. No, porque están abiertos. Ah, ok, esa era mi duda. Están Porque sí. abiertos. Acuérdate que cuando un diodo está abierto tiene una alta impedancia, entonces no hay, no hay una resistencia de carga ahora sí que vaya a afectar la transferencia de energía hacia la verdadera carga, ¿no? Bueno, y es lo mismo entonces que pasa cuando tenemos ahora la otra situación, ¿verdad? Cuando está conduciendo D3 y D4, pues ahora los que quedan con un voltaje de pico inverso, un voltaje inverso aplicado, son los que conducían anteriormente, D1 y D2. Y así se van alternando. Cuando los diodos conducen, ¿verdad? El voltaje entre ellos, el voltaje a través de ellos, acuérdense que es 0.7. Pero cuando no conducen, el voltaje entre sus terminales se va al voltaje de pico máximo, pero negativo, de la señal de entrada. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. A ver, antes de que se me olvide, por ahí les pasé, no sé si ya vieron, les subí a la plataforma la información de la unidad 2 de las de la presentación. Es que me decía ayer Eder, ¿verdad? Que si podía subirla, pero se la subí en formato PDF porque estamos restringidos nada más a 5 megas. No sé si así está bien o la quieren en PowerPoint, nada más que ya se la subiría luego ahí a la carpeta de Google, o así está bien. Así está bien, profe. Ok. Así está bien. Muy bien. Ok, bueno, vamos a continuar
Bueno, ya que nosotros sabemos cómo funciona un rectificador monofásico no controlado, ahora no sé si entiendan por qué se le llama no controlado, porque el voltaje que vamos a tener a la salida va a ser un voltaje fijo, un voltaje constante, como se puede ver aquí. Esta forma de onda es la que nosotros veríamos si conectamos aquí el osciloscopio en la resistencia de carga. Eso es lo que veríamos en el osciloscopio. Ahora, si nosotros conectamos un voltímetro en la escala de CD y ponemos la punta roja aquí, la punta negra acá, pues el voltímetro nos va a marcar precisamente un voltaje promedio, un voltaje de CD. Ese voltaje de CD es algo como esto, que es 0.636 veces el voltaje BM. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer a continuación es encontrar o deducir las fórmulas, ¿verdad?, para determinar o calcular los parámetros eléctricos más comunes que se presentan en este tipo de circuitos, tanto a la entrada como a la salida. ¿Ok? Y para ello pues voy a echar uso de lo que es el PTC-MATCAD, porque aquí podemos, ¿verdad? Aquí puedo estar escribiendo ecuaciones, cosa que acá en la pizarra se me dificulta un poco, pero sobre todo acá en PowerPoint es prácticamente imposible. Entonces vamos a ver esto a continuación. Bueno, este es el primer tema, ¿verdad? Esta unidad es aparentemente corta, solamente tiene dos temas: los rectificadores controlados y no controlados. Bueno, pero dentro de ellos vamos a ver varios, como les decía. El primero que vamos a ver pues es el que estamos analizando ya. Vimos cómo funciona, cómo se dirige la corriente, por qué diodos pasa a medida de que estamos en el semiciclo positivo y luego cambia para el semiciclo negativo. Dice, considera el rectificador monofásico tipo puente. Cuando vean ustedes esta disposición, quiere decir, se le llama rectificador tipo puente. Este rectificador lo que hace es rectificar la señal de onda completa. También tenemos otra configuración, pero la más utilizada es esta, ¿verdad? Cuando se puede hacer esto cuando tenemos solamente con dos diodos, pero se requiere de un transformador con derivación central, pero no es tan práctico como esto. Entonces, ya decíamos que el voltaje de entrada al rectificador lo podemos expresar así, en términos del voltaje de pico BM, o bien en términos del voltaje BRMS. Cualquiera de las dos ecuaciones las vamos a estar utilizando. Bueno, vamos a hacer el análisis. Pues ya fue prácticamente lo que les expliqué, ¿verdad? Sabemos, dice, que un diodo tiene polarización directa cuando el voltaje aplicado al ánodo es mayor que el voltaje aplicado en el cátodo, como se puede ver así. Cuando se presentan estas condiciones, dice, cuando se presentan las condiciones inversas, se dice que el diodo tiene polarización inversa, como es este caso. Cuando el diodo tiene polarización directa, pues está en condiciones de conducir y se comporta como un circuito cerrado. Cuando tiene polarización inversa, pues se comporta como un circuito abierto. Bueno, vamos a analizar el semiciclo positivo, ¿verdad? Es lo mismo que ya vimos. Para el semiciclo positivo, la polaridad del voltaje de entrada, o sea, del voltaje en el secundario del transformador, es la que se muestra aquí en la figura. Dice, con esta polaridad del voltaje de entrada, los diodos que tienen polarización directa son el diodo de 1, como pueden verse, y de 2. Y a través de ello fluye la corriente de la fuente hacia la carga, como se muestra en la figura, dejando pasar todo el voltaje a la salida. Es decir, va a dejar pasar prácticamente todo, porque decíamos tan solo se requieren 0.7 volts. Entonces, si estamos trabajando al menos con un voltaje de 127 volts, el voltaje de pico serían 179.6, o sea, los 0.7 serían prácticamente despreciables. Bueno, también nosotros vimos, aquí lo estamos representando, que vimos en la animación ahorita en PowerPoint, que cuando conducía el diodo de 1 y de 2, los diodos de 3 y de 4 estaban polarizados de manera inversa y como consecuencia se comportaban como interruptores abiertos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahí está todo, ¿verdad? Esto ya lo tienen ustedes ahí en el aula de Moodle.
Bueno, para el semiciclo negativo, ¿verdad? Dice, con esta polaridad del voltaje de entrada, los diodos que tienen polarización directa ahora son D3 y D4. Como ya veíamos, en tanto que D1 y D2 ahora tienen polarización inversa y se comportan como interruptores abiertos. Entonces, ya una vez que cambia la polaridad, ya vimos que la corriente fluye a través de D3, le llega por el mismo punto, por el mismo extremo a la carga. Eso quiere decir que la polaridad de la corriente en la carga no cambia, es la misma, y por eso es que dibujamos esto así. Aquí entonces tenemos un rectificador de onda completa, ¿sí? Estamos rectificando, estamos convirtiendo corriente alterna a corriente de una sola polaridad. Esto, ¿verdad?, se le llama corriente continua. Si nosotros queremos convertir esta corriente continua a corriente directa, pues hay que ponerle un capacitor, un filtro acá grande, para que este capacitor se cargue en un momento y luego se descargue y trate de mantener casi constante la salida. Bueno, pero no es el caso para nosotros ahorita. A continuación dice, se realiza el análisis para deducir las ecuaciones de los parámetros eléctricos de entrada y salida más comunes en este tipo de rectificador. Aquí lo que nos interesa son varias cosas. Por ejemplo, este VO es el voltaje de salida, pero como es decíamos hace rato, todas las literales escritas en minúsculas nos representan valores instantáneos. Esto de acá es lo que veríamos con el osciloscopio, pero a mí me interesa encontrar el valor promedio, lo que mediría con un voltímetro DCD ajustado en la escala DCD. Bueno, entonces vamos a sacar una ecuación para encontrar ese valor del voltaje de salida promedio, que no es otra cosa más que el voltaje DCD. No sé si recuerdan, acá lo vimos, el voltaje DCD lo expresé aquí como una línea constante, ¿sí? Es lo que mediríamos con el voltímetro ajustado en la escala DCD. Bueno, para ello nosotros vamos a utilizar la fórmula de la componente promedio de Fourier y vamos a aplicarlo de la manera siguiente. Para que recuerden, no sé si cuando llevaron matemáticas 4 o 5, no sé dónde la vean ustedes, hay una forma de representar las funciones que sean periódicas. ¿Qué es una función periódica? Pues es aquella que se repite a intervalos, ¿verdad? En este caso, esta es una función periódica, la de abajo también es una función periódica. Entonces, este señor Fourier dijo que cualquier función periódica que sea derivable e integrable en un cierto intervalo se puede representar mediante una serie trigonométrica de Fourier que lleva su nombre de acuerdo a la siguiente ecuación. Es decir, toda señal periódica puede ser que tenga una componente promedio. ¿A qué se refiere realmente esto de la componente promedio? Ahorita lo vamos a ver. Aparte de la componente promedio, puede ser que esa función también tenga una componente que se le llama par, que esté en función de una onda cosenoidal, y aparte una componente impar donde aparece también una función de tipo senoidal. Bueno, vamos a tratar de explicar esto del voltaje promedio. Fíjense bien aquí. Si nosotros alimentamos a una carga con este voltaje, ¿verdad? ¿Sí pueden ver esto? Le estamos aplicando a la carga un voltaje que tiene una sola polaridad, se le llama continuo. Pero vamos a suponer que fuera una resistencia. El voltaje que se le aplicaría a la resistencia, ¿qué pasaría con esa resistencia? Pues se va a calentar, ¿verdad? Pero vean, este voltaje que se le aplica a la resistencia en un momento es cero, en un momento tiene un valor diferente de cero, en otro valor tiene un valor máximo, luego se reduce, llega a cero, vuelve a crecer, tiene un valor máximo, se reduce, y así está. ¿Será que la resistencia se caliente a pesar de que llegue el voltaje a cero o no? No escuché. No, yo digo que no se calienta.
No se calienta, o sea que hagan de cuenta que no se le va a meter voltaje. Pues es muy fácil de entender esto, miren. Es más el tiempo en el cual se le aplica voltaje a la resistencia que el instante en que deja de aplicarse voltaje a la resistencia. Nada más son estos puntos, estos cruces por cero. Bueno, que son derivados del cruce por cero. Sí se va a alimentar. calienta. Sí, se va a alimentar. Si ustedes pusieran un foco igual, va a encender prácticamente normal, que como si le metieran alterna. Pero, ¿cómo le haríamos nosotros para cuantificar esta cantidad de voltaje que le estamos aplicando a la resistencia o al foco? Para eso hay que sacar una componente promedio. O sea, de todo esto, que en algún momento es cero, luego tiene un valor, sube a un valor máximo y luego retorna a cero, hay una parte promedio. Esa parte promedio es precisamente lo que mide los voltímetros de CD ajustados en la escala de CD. Si ustedes, ¿verdad?, miden por error, porque a veces así pasa, ¿verdad? Estamos midiendo voltajes y a veces hay que medir voltajes de alterna y luego cambiarle para medir voltajes de directa, y de repente ustedes vuelven a querer medir alterna pero dejan la escala de directa. ¿Qué pasa? ¿Cuánto les marca? Les marca 0. ¿Por qué les marca 0? Porque saca el promedio. Fíjense bien aquí, ¿cuál es el promedio? En un periodo de 0 a 2pi tengo la misma cantidad de voltaje, toda esta área positiva, que la misma cantidad de voltaje por el lado negativo. Entonces la componente promedio lo que hace es sumar lo que hay de aquí a acá y sacar un promedio. Pero si tengo la misma cantidad positiva que la misma cantidad negativa, el promedio, el valor promedio de una onda senoidal es 0. Pero en este caso no, porque aquí las dos son positivas, entonces tiene que haber un valor promedio. ¿Sí me entienden? ¿Sí queda claro? Entonces sumaría las dos continuas, los dos ciclos. Se va a sumar esto, pero para sacar el valor promedio, tenemos que utilizar precisamente esto que estamos ahorita analizando. Vamos a utilizar esta parte. Esta parte en una serie de Fourier, que ya decíamos, es precisamente la componente promedio de la onda que queremos representar mediante una serie trigonométrica. Esta parte es la componente par y esta la componente impar. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta que esta sí va a tener una componente promedio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular precisamente la parte promedio de esta onda. Y esto lo sacamos a partir de esta fórmula de Fourier, que dice que la componente promedio de una onda es igual a 1 sobre t por la integral de 0 a t de la función a la cual le quiero sacar el valor promedio por la diferencial de t. Bueno, para nuestro caso, como les decía, la componente promedio no es otra cosa más que el valor de CD que me da el voltímetro en la escala de CD. Por eso es que ahora nosotros, en vez de ponerle A0, le vamos a poner BCD. Y para nuestro caso también, vean que el periodo que aparece aquí en esta fórmula, pues esto es general, ¿verdad? Para cualquier tipo de señal. Pero para nosotros, que es una señal alterna, el periodo lo vamos a tomar de manera angular, como 0, de 0 a 2pi. Y la variable la vamos a tomar en términos de la frecuencia angular, omega t. ¿Ok? De tal manera que esto quedaría así. Para nuestro caso, el periodo va a ser de 0 a 2pi, o sea, 2pi. ¿Sí? Bueno, entonces, la onda que nosotros vamos a obtenerle el voltaje promedio, ¿cuál sería? Pues se dan cuenta que lo que hay de aquí a acá, esto que se tiene aquí en la salida, es lo mismo que la entrada, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí me entienden? Lo que hay, esta señal que está fluyendo a la salida de la resistencia de carga es lo mismo que está entrando. Entonces, esta señal, ¿cómo la puedo describir? Pues ya me dieron la ecuación aquí, que dice que es Bm seno de omega t, si quiero trabajar con el valor pico, o bien raíz de 2 por Bs por el seno de omega t, si quiero trabajar con valores RMS. Ahora, como tengo que integrar, tengo que sacar el valor promedio desde aquí hasta acá, pues tendría yo que integrar primeramente esta parte de 0 a pi, y luego la otra parte de pi a 2pi.
y ya con eso completo el periodo. Pero hay un detalle que nos va a facilitar mucho el análisis. ¿Se dan cuenta que estas dos áreas son iguales? Y si son iguales, pues solamente puedo integrar una, sacarle el promedio a una y el resultado multiplicarlo por 2, porque son iguales. Esto es lo que nos va a facilitar el análisis, el cálculo de los valores promedio, el cálculo de los valores eficaces, como vamos a ver más adelante. Aquí dice, también se observa que son dos áreas iguales que integran la forma de onda del voltaje de salida. Esto es lo que les acabo de decir. Por tanto, dice, para simplificar los cálculos, integramos una sola área de 0 a pi y multiplicamos ahora por 2. Voy a integrar solamente de 0 a pi y luego lo que resulte lo multiplico por 2 para incluir esta área. ¿Ok? Bueno, la función para nosotros f de t, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería la función esta que vamos a integrar? Pues sería esta de aquí. Y esta de aquí es la misma que entra, que es Bs igual a Bm por el seno de omega t. ¿Ok? De tal manera que la componente promedio que tenemos aquí, de esta forma de onda, la podemos ya expresar así. El voltaje de salida promedio, o el voltaje promedio de salida va a ser igual a 1 sobre t, que es 2pi. Ahora, por 2, ¿por qué multiplico por 2? Porque son dos áreas iguales. Y voy a integrar solamente una área de 0 a pi. ¿Y cómo se llama esta función que está en ese rango? Pues es el voltaje de entrada. El voltaje de entrada, ¿cómo se llama? Pues se llama Bs. Entonces, en una primera instancia, la ecuación nos quedaría así: 1 sobre 2pi por 2 por la integral solamente de 0 a pi del voltaje de entrada que se llama Bs, y vamos a integrar con respecto a omega t. Bueno, vamos a sustituir ahora sí el valor de Bs, y aquí aprovechamos a simplificar. Este 2 con este 2 se hace igual a 1 y me quedaría únicamente 1 sobre pi. Ahora sustituimos el valor de Bs. Bs, acuérdense que es igual a Bm por el seno de omega t. Aquí ya lo tenemos sustituido. Pero recuerden que cuando nosotros estamos integrando, derivando, transformando por Laplace o transformando por Fourier, todas las constantes conviene sacarlas fuera de la derivada, de la integral, de lo que estemos haciendo. Entonces, este Bm ya dijimos que es un valor constante. Comentamos al inicio que los parámetros en letras mayúsculas indican valores constantes. Tal es el caso del Bm. Entonces lo sacamos fuera de la integral y nos quedamos únicamente con esto. El voltaje de salida promedio va a ser igual a Bm sobre pi por la integral de 0 a pi del seno de omega t. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. La vamos a dejar aquí para no ir, porque ya nos va a dar tiempo. Necesitamos sacar una fórmula para esto, para calcular rápidamente el voltaje de salida promedio, lo que nos daría, ¿verdad?, un multímetro ajustado en la escala de 0. Bueno, la dejamos aquí, jóvenes. Ya nos vemos el lunes, si Dios permite. Por aquí nos estamos viendo.